Nos doy la bienvenida a este círculo de luna nueva en Géminis, donde hoy quiero invitarnos a reflexionar sobre algo que todos compartimos, la mente. Y es muy interesante esto de lo que compartimos, porque el campo vibracional de la mente es algo que compartimos en un colectivo. Hay una gran mente, una gran inteligencia universal, una conexión a la que todos estamos de alguna manera interconectados. Yo creo que un poco esto que pasó tal vez, por ejemplo, con figuras como, el Indio Solari falleciendo, el impacto colectivo medio micelio que ha tenido esto, porque hay ciertas almas que impactan en tantos campos psíquicos, que de repente todo te atraviesa, todo te conecta y de alguna manera tal vez, en mayor o menor medida, moviliza esto de alguna que otra forma. Y después también tenemos ese plano mental asociado a esa mente que comenta, que analiza, que compara, que recuerda, que proyecta. Y muchas veces creemos que somos esa voz. Muchas veces creemos que eso que estamos pensando efectivamente es lo que somos. A veces nos ponemos a analizar posibles situaciones y eso tiene un impacto en nuestro cuerpo mental, en nuestro campo físico, espiritual. Nos comparamos. Parte de nuestra energía a veces entra en estadios de comparación con mis versiones anteriores, con mis versiones futuras, con las personas que veo a mi alrededor. A veces incluso esa mente se va a recuerdos, a esos recuerdos que tal vez ya no forman tanta parte de tu historia actual, mas siguen teniendo un impacto. O hay una mente que proyecta, o hay una mente que está muy dispuesta al servicio de lo que va a venir y de repente es como, wow, hacer muchas cosas todas juntas al mismo tiempo. Y a veces nos fusionamos con esa forma de ver al mundo. Y cuando nos fusionamos, nos apuramos, vemos cosas que no son. Todo se pone más complicado, más trabado. Los tiempos de Géminis nos enseñan mucho que hay que aprender a convivir y a integrar a todo eso que somos. Aprendiendo a saber a qué parte mía le voy a dar espacio en este momento. ¿A qué parte mía voy a hacerle caso ahora que está este presente alrededor mío? En el universo de posibilidades hay justamente un universo de posibilidades. Y donde direccione, donde de alguna manera estoy poniendo mi voluntad, mi energía, ahí estoy toda yo. Y a veces eso se traduce a estar sentada en una silla con 1000 cosas en la cabeza, mirando un punto fijo, tomando un mate. O a veces en una sensación de estar, tal vez, absortos en una ir y venida de reels constantes. O incluso puede ser, de repente, vos caminando rapidísimo por un apuro que no sabés qué está pasando. De repente nos convertimos en ese universo de posibilidades donde hay muchas cosas que pasan y nuestros pensamientos pasan y todo lo que pensamos ocupa espacio. Todo lo que pensamos, todo lo que entra en nuestro campo psíquico ocupa espacio. Entendiendo la mente más allá de esta mente egoica de la que todo el mundo habla y que te pide como sacale mente, quítale mente. Hay una mente psíquica que ocupamos donde nos llega información, donde hay una mente que se encarga de crear a través de la palabra. Y eso es un don que tenemos como seres humanos.
Entonces, la invitación en los tiempos de Géminis, donde hay tanto aire dando vueltas, donde hay tantas ideas, donde son tiempos muy creativos, muy juguetones, muy taca, 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 taca. Entonces vienen muchas ideas a la cabeza. Si estás acá escuchando esto, probablemente resuene en vos que estás haciendo un despertar de conciencia donde empezamos a tener en cuenta que si a veces seguimos ese tren de pensamientos, nos convertimos en algo que no nos gusta hacer. Nos convertimos en personas cansadas, nos convertimos en personas agotadas, nos convertimos en personas en automático. Porque como la biología siempre responde a la vida, el cuerpo va a seguir. Tu biología va a seguir. Pero muchas veces se nos pierde a qué costo, de qué forma, qué cosas están pasando. En estos tiempos mi invitación es a observar nuestros pensamientos, a convertirnos en las acechadoras y acechadores de todo ese diálogo interno que nos habita, que ocupa espacio. Porque si podemos observarlos, entonces no somos ellos. Si podemos estar observándolos, si podemos observar a los pensamientos, no somos ellos. La luna nueva en Géminis nos trae precisamente esta invitación. Géminis es mente, ideas, comunicación, movimiento mental, fuerzas del campo psíquico que empiezan a tener incidencias, ya sea una muerte que impacta a nivel colectivo, ya sea un evento mundial como el que está viendo en el fútbol o temas de discusión en general. Todo tiene un impacto. Dependiendo de todo lo que nosotros estemos conectados, se va a ir impregnando en nuestro campo psíquico. Y qué importante en estos tiempos hablar de esta higiene espiritual, de esta higiene en nuestro campo psíquico e intelectual. Ese que está en el medio entre nuestro cuerpo 3D y nuestro espíritu. Es el lugar donde se generan los códigos con los que interpreto la realidad. Es en ese lugar donde hoy hay una energía curiosa, donde está rápido, donde está creativo. Más, dependiendo de cómo se encuentre mi frecuencia, voy a observar si estoy en esa energía curiosa, rápida y creativa e incluso tomando lo mejor de esta invitación o de repente se empieza a transformar en energía de dispersión, de ruido, de sobrepensamiento. ¿Cuántas veces intentamos, resolver nuestra vida pensando más? ¿Cuántas veces buscamos claridad agregando más información? ¿Cuántas veces buscamos esa claridad en tener más información? No sé, de repente te pasó algo, pum, fuiste, buscaste info, ¿de dónde viene? ¿Qué me estará queriendo decir esto? Y a veces sin darnos cuenta terminamos atrapados dentro de nuestra propia cabeza. Y la mente, el campo psíquico de la mente, de nuestra inteligencia que nos permite enlazar nuestro espíritu con nuestro cuerpo, es una herramienta maravillosa. El problema aparece cuando dejamos de utilizarla como herramienta y comenzamos a vivir dentro de ella, donde deja de cumplir esta función de puente y pasa a cumplir una función de fusión, de vivir dentro del proceso de esta herramienta tan poderosa. Entonces, la mente tiene una característica muy particular. Va a velocidades, el campo psíquico va a velocidades mucho más amplias que las velocidades de la materia. Solamente podemos verlo por densidad de materia. Lo que es más denso en materia tarda más en moverse, es otro peso. Aquello que es más liviano viaja a velocidades del pensamiento. Entonces,
cuando yo vivo en esa mente, la mente quiere anticiparse, quiere prever, quiere asegurarse de que nada salga mal. Y aunque su intención sea protegernos, muchas veces termina alejándonos de este momento presente, de esta vida de ser humano, que tiene una creación tal vez laboral o que tiene tal vez vínculos que elige sostener y crear. Tal vez en esta realidad hay un sol que mirar, una tierra que tocar. Mas a veces sucede que se nos olvidan estas cosas tan simples porque vamos a una velocidad que no tiene nada que ver con nuestra velocidad más terrenal. Y el cuerpo es tan hermoso que lo da todo para que logremos eso que pasa por nuestra mente. A veces mientras estamos pensando en el futuro, la vida ocurre, como mientras analizamos posibilidades, la vida está pasando. Mientras intentamos ver de qué manera controlo este escenario para mi mayor bien, la vida sigue pasando. Acá no vamos a hablar de eliminar pensamientos y no vamos a hablar de luchar contra nuestra mente. Vamos a hablar de observarla. Porque existe una tremenda diferencia entre tener pensamientos y creer que somos esos pensamientos. Si a los pensamientos los miramos como códigos con los que creamos en la materia, podemos hacer alquimia. Se me viene esto, tal vez alguno, no sé, de ustedes, como esto es también un círculo de autoconocimiento, les invito a que observen si alguno o alguna reconoce esta experiencia. Aparece un pensamiento y luego viene otro, y después viene otro, y después viene otro, y así como en cuestión de minutos estamos viviendo ahí medio una historia completa que tal vez jamás sucedió. La mente puede construir mundos enteros, puede construir arquitecturas gigantes, mas quien traduce esa mente psíquica es traducida por un cerebro que se comunica a través de estímulos eléctricos. Escuchamos muchísimo hablar por todos lados de que el cerebro no distingue entre lo que es real y lo que no es real. Que si nuestro campo psíquico, el lugar donde se escriben los códigos, está orientado a crear escenarios imaginarios o posibilidades, conversaciones que te gustaría tener, que te hubiese gustado tener, problemas que tal vez todavía ni existen. La observación nos devuelve poder. Porque cuando observamos, dejamos de reaccionar automáticamente. Se empieza a crear un espacio entre el pensamiento fusionado, se crea voluntariamente un espacio que brinda perspectiva a través de una respiración, a través de una frase gatillo. Cada uno puede explorar ahí a ver qué le sirve más cuando escucha un diálogo interno medio repetitivo. Y en ese espacio aparece la conciencia. Y la conciencia no pelea con la mente, la observa, escucha, comprende, pero no le entrega el volante. No le entrega el volante. Entonces, la invitación hoy sería justamente esa. Por ejemplo, poder preguntarnos, ¿qué pensamientos estoy creyendo sin cuestionar? ¿Qué historia me cuento una y otra vez que la repito constantemente en mi cabeza? ¿Qué parte de mi vida estoy viviendo más? Desde lo que me anticipo, o sea, de lo que la veo venir, a la experiencia real. Siempre que hablamos de luna nueva, hablamos de una intención. Hoy es un día donde nos sentamos con el corazón abierto
a realmente recordar que en nuestro campo psíquico tenemos la posibilidad de usar nuestra mente para ordenarla y orientarla a lo que voluntariamente quiero que me pase, poniendo mi intención, observando qué es lo que quiere decirme. Cuando hay mucho ruido, hay información. Mas, como siempre digo, no podemos estar viviendo una vida interpretando constantemente qué es lo que pasa, para qué llega esto. Uno puede tomar ciertos espacios terapéuticos tal vez, o tener un momento por día para tener esa charla con tu alma, esa charla con tu campo psíquico, esa charla con todo el plano del pensamiento, tener una charla con vos misma, con vos mismo, un ratito. Más en días donde hay tanta información disponible, te invito a que también empieces a ejercitar, más allá de saber qué te pasa, ver de dónde viene, explorarte un rato, que también vivas eso que sentís. A mí se me viene como una pregunta que la tengo siempre a mano, es una pregunta que la tengo en el bolsillo, que cuando me siento muy atribulada de la mente, y no es un momento para reflexionar, es un momento para soltar, abrir y soltar, entrego esto a la divinidad y que se ordene en el más alto bien. Es una orden que hacemos, lo imagino como si fuera un código que escribimos para entregar esa mente a que se ordene, invitar a que se ordene, pero para invitar a que se ordene yo tengo que escucharla, porque quiere hablarme. Hoy justamente hablaba con una consultante de qué pensaba antes de comer. Me decía, no puedo parar de querer ir a comer algo, a picar algo, a agarrar algo de la heladera y metérmelo en la boca. Y estábamos hablando del cansancio mental y de que ese cansancio paraba un poco cuando comía. Y eso es lo que pasa, los pensamientos cuando comes paran un ratito, después vuelven. Mas también los pensamientos paran a veces cuando resolvemos ciertas situaciones. Mas no estamos todo el tiempo resolviendo, estamos viviendo también. Entonces, mi invitación hoy es que entrenes tu fe, entrenes tu confianza, a recordar que te estás observando, que te estás viendo, que estás aprendiendo, que siempre estás en un constante aprendizaje y que es una gratitud poder tener la posibilidad de escucharte. Cuando necesitamos dejar de controlar cada paso, aparece algo nuevo, aparece la presencia. Desde nuestra presencia podemos escuchar cosas más profundas que ese diálogo interno que llega. Podemos escuchar nuestra sabiduría interna. Preguntar, bueno, ¿qué me estás queriendo decir? Bueno, aparece esto. Mi intención es que en esta luna nueva nos encontremos observando con amor aquello que sucede dentro nuestro. Empezar a ejercitar un poco ese altruismo con nuestros propios pensamientos, entendiendo que de alguna manera están ahí siendo invasivos porque necesitan que veamos algo. No siempre es momento de ver. Y si yo puedo observar y puedo ordenar, puedo gestionarme espacios para dedicarme a autoconocerme. A ver qué partes mías se están mostrando, qué es lo que tengo acá para ver en esto y en qué códigos quiero escribir en mi campo psíquico que me permitan
hacer en la materia lo que el espíritu comande. Nos deseo que en esta luna nueva intencionemos tener una mente más al servicio de nuestro don y no de nuestras creencias dolorosas. Todo se entrena. La mente se entrena. El autoconocimiento es preciso y fundamental, ya que nadie puede contar tu propia historia y ver qué hay ahí para mostrártelo, para la evolución de tu alma. Muchas gracias por compartir este espacio. Gracias a quienes están acá presentes, a quienes estarán escuchando esto en un futuro. Como siempre fue un placer traer esta información a la mesa, al espacio cuántico que nos reúne. Gracias por estar del otro lado.